Ay, Disculpen amigos televidentes, estuve de verdad un problema pero grave. El dispositivo se ha quedado totalmente como congelado y tuvimos que reconectarnos. De verdad, ofrezco disculpas. Lamentablemente las preguntas se borraron, que es muy lamentable. Y bueno, vamos a tener que comenzar de cero. Doctora, para ir avanzando, ¿qué recomendaciones finales nos pudiera dar en este maravilloso live que hemos tenido el día de hoy a todas las personas que están conectándose o reconectándose nuevamente? Y bueno, decirle también que nuevamente formulen sus preguntas para poder responderlas brevemente, porque wow, llevamos ya más de una hora en esta transmisión en vivo. Adelante, doctora. Tiene usted la palabra. ok. Cuando tengo la inquietud, porque muchas veces ha pasado de que no hay la decisión inmediata, sino he sido tentado por comentarios, la situación no es la más propicia para el sostenimiento en Venezuela y tengo esa cosquilla de migrar. Lo prudente es buscar asesoría de cómo hacer para no solamente llevarme al hijo si es el propósito inicial, sino cómo o a cargo de quién lo voy a dejar. Y entonces muchas veces se piensa, no, qué mejor protegido que con mi mamá, mi papá, en el caso de los abuelos de los niños. Bueno, pero efectivamente busque asesoría de cómo dejar ese niño a cargo de una persona, pero con la representación adecuada. Esto es fundamental. A su vez también entender que cuando decido migrar, y en el entendido de que la migración tiene muchas figuras, y muchas figuras que no son similares y que no son iguales, y que es bueno que todos manejemos, como el caso de que hay una diferencia entre migrante, refugiado, asilado, todas exiliados. Entonces, todas estas figuras tienen consecuencias jurídicas que no solamente tienen incidencia en mi individualidad, sino también incidencia en mi prole, o sea, en mis hijos, como también en mi grupo familiar. Si yo decido optar en este caso, y que eso es importante también y es parte de la asesoría que deberíamos de dar los abogados cuando nos buscan para, doctora, necesito una autorización de viaje, pero también necesito una autorización para tramitar una visa para Chile o una visa para tal lugar. Empaparnos y entender cuál es el contenido para el de esa visa o cuál es la aspiración una vez que me encuentre en ese país de cómo voy a regularizarme en este país. Entonces, esto implica, mira, esa visa o esa fórmula que has de optar permite la reagrupación familiar a futuro, no solo de tus hijos, sino de tu familia. Entonces, entender que migrar es una decisión no momentánea, no apresurada, no improvisada, ni impulsiva, sino una futuro que pueda tener incidencia en el resto. El propósito de migrar, en principio, como para puede ser determinante para permanecer en un país buena parte de su vida, es que esa decisión no puede. Doctora, creo que tuvimos otro incidente con la conexión. Recordándoles a todos los televidentes que estamos en vivo y directo en una transmisión fabulosa. Nos hemos excedido del tiempo. Vamos a esperar que nuevamente la doctora se reconecte. Eh, ¿Me escucha, doctora Isabel? ¿Me escucha ahora? Sí, bueno, Listo. Ve- se escucha un entrecortado. reflexionada y no entendida como una decisión que pueda tener en el mediano plazo, sino que es una determinante en el resto de la vida. Y hablando de que muchas veces se toca la forma de y era una figura muy delicada, muy importante, que no se debe analizar, que comporta unos efectos jurídicos que realmente
derecho internacional ha procurado brindar protección por determinadas situaciones de elevada gravedad que requiere una persona propia de los derechos humanos y que tiene muchas limitaciones para poder ser acogida o tener, digamos, incidencia en el resto del grupo familiar, y limitaciones que te restringe la libertad de tránsito hasta tanto logres los cometidos propios de esa protección, porque hay unos procedimientos y eso son en ocasiones variables. Entonces, entender que si yo voy a optar por determinada condición migratoria en el país receptor, esa condición pueda ser favorable a mi grupo familiar. Estoy hablando de los hijos, de los padres, de que yo pueda brindarle protección familiar a un progenitor que ha quedado atrás por cuestiones de edad, por cuestiones de no ser sostén de hogar, sino ser dependiente de. Entonces, cuando estamos hablando de migrar, no es nada más a lo que nos dirigimos el día de hoy, que son dos fórmulas jurídicas que se encuentran dentro de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, precisamente para garantizar derechos de niños, sino que la decisión de emigrar es una decisión macro, es una decisión que debe ser bien revisada y que requiere una debida asesoría jurídica apropiada, acorde, y que te ofrezca todas las alternativas para que tu decisión individual pueda arropar o acoger al resto de la familia de la mejor forma, de forma favorable. Excelente, doctora Isabel Barrera. Amigos, bueno, tuvimos graves problemas de conexión, pero continuamos acá. Vamos con la sección de preguntas y respuestas. Nuestros amigos de ABR Bienes Raíces preguntan, ¿sirven o no los poderes enviados desde el extranjero con sus requisitos cumplidos a favor del padre? Aquí ella también indica, bueno, hace dos preguntas. Al solicitar de mutuo acuerdo un ejercicio unilateral de la patria potestad aceptada por el otro padre, creo que se le quedó inconclusa la interrogante. Vamos con la primera, doctora. La primera pregunta. ¿Sirven o no los poderes enviados desde el extranjero con sus requisitos cumplidos a favor del padre? Miren, los poderes que en este momento están siendo tramitados son los poderes que se materializan o se recogen por autoridad que dé fe pública en una notaría del país en el cual se encuentra residenciado ese progenitor. Se notaría, se legaliza, se apostilla. Generalmente estamos hablando de poderes de representación judicial, donde le doy facultades a un abogado para que actúe en un procedimiento judicial. ¿Ok? Los poderes donde yo faculto y otorgo condiciones de representación, pero representación en la cabeza de patria potestad, representar a un niño, que es uno de los elementos de la patria potestad, artículo 348 de la LOMNA. Esos poderes no tienen ningún tipo de validez independientemente de la autoridad que le haya dado fe pública o que le haya dado validez a recoger esa manifestación de voluntad. Lo que sí puede existir, ojo, muy importante, es que se recoja la manifestación de voluntad de sostener un acuerdo con la progenitora. ¿Ok? No estoy dando facultades de representación a un abogado ni a tercera persona, sino estoy manifestando mi voluntad de que la manutención sea de tal monto, que haya una convivencia en tal condiciones, lo cual previamente fue discutido con la madre, y al confrontar o sumar, mejor dicho, adicionar la voluntad del progenitor presente en Venezuela con esa manifestación de voluntad, eso ante el juez de protección es homologable. Pero no es un poder, no es un mandato, no es la formulación de facultades acreditándole a un tercero o a un abogado de facultades para que en mi nombre pueda actuar, sino es que se recoge la manifestación de voluntad de una persona que se va a hacer presente mediante un documento. Muy bien. Gracias, doctora, por su respuesta, muy acertada.
Nos dice acá nuestra amiga Dulce Miset. La autorización abierta también aplica para viajar en el interior del país, en el interior del país. Ahora sí, estoy oyéndolo. Ok, repito la pregunta. ¿La autorización abierta también aplica para viajar en el interior del país? La autorización, la fórmula de la sentencia habla de viajes para el exterior, pero nada impide, quien puede lo más puede lo menos, nada impide, y digo usando una premisa de lógica procesal, si se puede para el exterior, ¿quién impide que pueda hacerse con la misma vinculación para un viaje en el interior del país? Excelente. Nos pregunta acá nuestro querido amigo Fran Javier, que es un abogado litigante que siempre está en nuestros programas y formula preguntas interesantes. ¿La colocación familiar puede recaer en la misma familia? Comenta él. Es que la colocación familiar es una familia sustituta que es como la familia nuclear. O sea, la colocación familiar puede ser una persona que esté unida consanguíneamente de forma afín e incluso que no esté vinculada con el niño, niña o adolescente. Entonces se trata de familia sustituta. Es un procedimiento como tal. Estamos hablando de que cuáles son las familias sustitutas. Las familias sustitutas temporales son la tutela, la colocación familiar, la colocación de entidad de atención. ¿Y cuál es la familia sustituta que se termina convirtiendo en permanente? La adopción. Entonces, estamos hablando de que estas modalidades tienen unas reglas particulares propias que no están, digamos, estandarizadas. O sea, no es que, bueno, en toda ocasión no, porque en la tutela sí hay una exigibilidad en principio de que sean personas consanguíneas directamente, aun y cuando hay una decisión de la sala constitucional, que por cierto hice un post ayer de ello, haciendo referencia al juicio de tutela de carácter histórico sobre el juicio de tutela de cuando era adolescente Simón Bolívar, y hace referencia que aun y cuando la ley exige, en el caso de la tutela es que está en estado de orfandad el niño o adolescente, ni papá ni mamá están vivos, entonces el Código Civil habla de que las personas que integren el Consejo de Tutela, quienes funjan como tutor, protutor y suplente, estén unidos consanguíneamente, y bueno, también podría ser afín, pero aquí este, prácticamente hace como de que se tome en cuenta la vinculación afectiva del niño, incluso que con personas que pueda ser afín y pueda tener prioridad incluso por encima de las personas que estén unidas al niño de forma consanguínea. Entonces es muy importante esta parte porque quizás en una colocación familiar aparecen unos familiares que están más cercanos en el orden, en los grados consanguíneos hacia el niño, pero puede que haya alguien más lejano, pero que sea cercano, amoroso, afectuoso, donde el niño se sienta tranquilo, donde el niño se sienta a gusto, donde esté siendo formado, criado de forma adecuada, y en el entendido que las colocaciones familiares pueden darse, aquí estamos hablando de los procesos migratorios, pero las colocaciones familiares siempre han existido, no necesariamente está de por medio el elemento migratorio, donde se discute por más de un familiar asuma la, la representación o que la responsabilidad de crianza de un niño y que se discuta, por ejemplo, que quiera asumirlo una tía, una abuela, una prima, o en un caso alguien individualmente, en otro caso una pareja, y que estén en pugna por asumir la representación. Entonces, imagínense la cantidad de elementos probatorios que tienen que ser valorados desde el punto de vista biopsicosocial para determinar quién de tantos es el más idóneo, donde el niño pueda desarrollarse de forma integral para su bienestar. Entonces, es una figura sumamente importante que muchas veces se ha, digamos, subestimado. Entonces, es bueno que se maneje por parte de todos.
Gracias por Entonces su se le pregunta, respuesta. ¿la colocación familiar puede recaer en la misma familia? Sí, en parte de la familia extendida estamos hablando personas ajenas, mamá, papá, pueden ser otros que estén unidos o vinculados consanguíneamente o de forma afín al niño y que puedan asumir la representación de la familiar. Doctora, se le fue la voz. Vamos con esta pregunta. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ok, gracias. Gracias por su respuesta. Nuestra amiga Gillita69, ¿en cuánto tiempo se estima se decrete una colocación familiar? En tiempos fuera de pandemia. En tiempo fuera de pandemia estamos hablando de que lo natural es que, bueno, se presenta la solicitud, que en principio tiene que llenar los requisitos de una demanda, y quiero hablar de solicitud porque demanda suena a algo contencioso y no necesariamente una colocación tiene esos términos, digamos, del ánimo de las partes, y todo el tiempo que pueda requerir que se materialice la admisión, la notificación. Esto puede llevarse un mes, 2 meses, si se es muy diligente y proactivo a lograr este cometido, que se haga la certificación de la notificación. Al efectuarse la notificación, se tiene que fijar la audiencia de sustanciación, porque no estamos hablando de mediación. Hay unos espacios de tiempo para promover pruebas que en paralelo van caminando con los lapsos propios de la fijación de la audiencia preliminar de sustanciación, y se celebra la fase de sustanciación, tiene una duración de 3 meses continuos, después de lo cual se remite al juez de juicio, y una vez que el juez de juicio entre al conocimiento, tiene un lapso máximo de 20 días hábiles. Esto en principio podría sonar, bueno, entonces podríamos hablar de que una causa de colocación familiar llegue a celebrarse el juicio en aproximadamente 6 meses. Sí, conforme a lo que está previsto en la ley, podría ser, y no es que es algo que es extraordinario, puede ocurrir. Pero también puede ocurrir que entendamos que para celebrar un juicio tienen que estar materializadas todas las pruebas. Es decir, no solamente que se haya efectuado la orden de, sino que efectivamente esté incorporados los resultados de esas pruebas. Estemos hablando de peritas, experticias, informes, y no decir propicio de que se fije una audiencia de juicio sin que conste estos elementos probatorios cursantes en auto, hace que la fijación no sea lo más idónea, o que si en tal caso se fija, pueda generar un diferimiento en espera de los resultados. Entonces, ¿cuál es el tiempo estimado promedio realmente, entendiendo de que hay un receso judicial y hay unas vacaciones decembrinas? Aproximadamente un año. Gracias por su respuesta, estimada doctora Isabel Barrera. Amigos lavidentes, el tiempo apremia. Realmente sostuvimos una conversación de casi 2 horas. La doctora Isabel debe estar exhausta. Y mire, queremos agradecerle, doctora Isabel, por tan maravillosa disertación, exposición. Creo que la mayoría de los lavidentes quedó a gusto y conforme con toda la explicación y la información que hemos disertado en esta tarde-noche. Doctora Isabel, por favor, indíquenos sus redes sociales y sus coordenadas de contacto, dónde los lavidentes pueden ubicarla, dónde se pueden contactar. Siéntase libre, en plena libertad de manifestar todas sus coordenadas, porque seguramente muchos de nuestros lavidentes le van a consultar asuntos de importancia. Adelante. Bueno, en principio debo agradecer al doctor por la invitación, bueno, por supuesto, al despacho jurídico Calanche Salinas, Gracias. porque para mí es un gusto participar de estos eventos de carácter académico, y de verdad es propicio que sean con mayor frecuencia para, digamos, que puedan llegar a más personas. Y bueno, el uso de estos recursos y estas redes sociales actuales permiten que esto pueda llevarse a cabo. Más allá de que en antaños nos reuníamos en jornadas, en foros, en distintas modalidades, pero esto como que hace más cercano la información y esta empatía o esta interacción de todos en conjunto. Sobre mis redes sociales los invito, primero agradecerles también que hayan participado el día de hoy, es grato para mí ver esta cantidad de personas conectadas,
y a su vez que formen parte de mi comunidad en mi cuenta de Instagram, ABG, es decir, abogado.isabelbarrera. Generalmente estoy publicando posts alusivos a la materia de protección de niños, niñas y adolescentes. También es la fórmula de poder contactarme para cualquier asesoría o consulta. Me encuentro en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, donde fui a lo largo de varios años juez y en este momento me encuentro en el libre ejercicio. Por supuesto, a la orden para cualquier intervención, incluso encantadísima de la vida si es de carácter académico, porque la docencia es mi pasión. Entonces, bueno, muy agradecida de esta participación. Se nota con creces que le apasiona la docencia, doctora Isabel Barrera. Mis amigos, mis queridos amigos y videntes, nuestras coordenadas se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico calanchesalinas2020@gmail.com, por nuestra mensajería DM de nuestra cuenta de Instagram, @calanchesalinas, y el teléfono celular 0414-020-4871. Estuvimos en esta jornada extendida con la doctora Isabel Barrera hablando sobre migración y autorización de viaje. El día de mañana estaremos con el doctor Elio Requena Bandres, hablando sobre las especificidades del procedimiento ordinario en LOBNA. No se lo pueden perder. Doctora, quiero hacerle una convocatoria, una invitación, y esto es extraoficial. Okay. Quedaron muchas interrogantes. No sé si puedo rescatar la primera parte de este live. Probablemente la audiencia quiera o nos va a solicitar, y los quiero adelantar, que tengamos un programa especial de preguntas y respuestas sobre esta institución y sobre este tema, y si la audiencia lo quiere así, y si usted también lo desea y acepta nuestra invitación, pudiéramos hacer un programa especial solamente de preguntas y respuestas de esta materia de migración y autorización de viajes, porque creo que quedaron asuntos importantes que pudiéramos tocar en otro programa. Sí, estoy totalmente disponible para cuando ustedes planifiquen, y por supuesto a la orden para responder cada una de esas inquietudes que puedan presentar las personas que se conectaron. No hay, por supuesto, encantada. Un placer. Bueno, gracias. Nuevamente le queremos dar nuestras palabras de gratitud a usted, doctora, a todos nuestros queridos amigos del Estado Lara, los abogados, los estudiantes, que de verdad tenemos talentos, tenemos muchas personas que gozan de conocimiento, y no solamente que gozan de conocimiento, sino que se apasionan en transmitirlos, como es el caso de usted, doctora. Ya es de la casa, ya es nuestra amiga, la queremos, y seguramente vamos a tener la oportunidad de compartir con usted. A todos ustedes, muchísimas gracias, evidentes, y nos vemos mañana a las 6:30 de la tarde, ya cerrando con estas jornadas, al menos que planifiquemos una sesión especial con la doctora Isabel Barrera. A todos, muchísimas gracias y buenas noches. No se pierdan lo de mañana, el doctor excelentísimo, el doctor Elio Requena. Seguro. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias. A todos, gracias. Buenas tardes a todos los que se han conectado. Buenas tardes, querida doctora Isabel Barrera. Es un gusto contar con usted nuevamente el día de hoy en este tan esperado programa, y por supuesto también tan aclamado programa de sección de preguntas y respuestas. Como es muy bien sabido por todos ustedes, queridos amigos, seguidores y acompañantes todos de este programa Zona Legal, el día miércoles 24 de marzo estuvimos con la doctora Isabel Barrera Torres en un live que se tituló Migración y autorización de viaje de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, como es muy bien sabido por muchos de ustedes, por problemas técnicos de conexión del moderador, el doctor Carlos Calancho Abogado, el live no pudo quedar guardado en nuestra sección de Instagram TV, como es costumbre ya en nuestro programa Zona Legal, y del escritorio guardar todos los lives, por supuesto, para el consumo y disfrute de todos ustedes. Sin embargo, como quedaron muchas preguntas al aire, ese día decidimos activar el pleno la maquinaria de producción del equipo Zona Legal y volver a entrevistar a la doctora Barrera y aclarar todas esas dudas, amigos, que quedaron pendientes por todos ustedes. Pero más que contarles lo maravilloso que fue este programa, quiero invitarlos a que participen, quiero invitarlos a que formulen
todas y cada una de sus dudas a través de la barra de herramientas, específicamente en el icono de preguntas que se encuentra en la parte inferior derecha de su dispositivo móvil o tableta. Formalice sus dudas que la doctora Isabel Barrera va a tener muy a bien responderlas. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra la tarde de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, por supuesto, para cumplir el fin efectivo de los live, que es prácticamente no solamente transmitir información y divulgar, sino además también aclarar cualquier inquietud o duda que puedan tener las personas que se conectan. Eso es precisamente lo maravilloso de esta interacción virtual. Y bueno, bienvenidos a todos quienes se están conectando. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctora. Suscribiendo totalmente las palabras de la doctora Isabel, queridos amigos y seguidores todos de tu programa Zona Legal, lo más importante es difundir todo el conocimiento académico que se pueda y, por supuesto, apoyarlos a ustedes en todas y cada una de las dudas que tengan presentes. Así que ya lo saben, más que contarles cómo fue el programa, queremos invitarlos a participar. Formalicen todas sus dudas a través de la barra de preguntas. Muy bien, doctora. Comencemos con las dudas que nuestros participantes han tenido a través del desarrollo de su actividad del día miércoles, en el devenir de la actividad del día jueves también, y por supuesto hoy en la mañana nos han consultado, nos han hecho muchas consultas a través de todas nuestras mensajerías internas, bien sea DM, bien sea grupos de WhatsApp. Por cierto, usted quiere pertenecer a nuestro grupo de WhatsApp, amigo seguidor, amigo Leividente, envíenos un mensaje a nuestro DM y con mucho gusto le estaremos enviando el código de acceso a nuestro selecto grupo de Agenda Zona Legal, un grupo donde difundimos todos los programas, toda la parrilla del programa Zona Legal. Muy bien, doctora, la primera pregunta que nos hacen por acá a través de nuestra mensajería interna y que por supuesto no quedó muy clara el miércoles pasado, es la diferencia entre migración y autorización de viaje, doctora. Si es usted tan amable de aclararnos esa duda. Ok. Bueno, básicamente la diferencia es el propósito de cada uno de esos viajes. Si estamos hablando de que realmente la intención es marcharse del país y residenciarse fuera de él de forma permanente, estamos hablando de que esa persona, a los efectos de poder viajar junto a su hijo, sea niño o adolescente, requerirá la tramitación de un cambio de residencia internacional. Cambio de residencia internacional que solo puede ser tramitado por ante los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Esta tramitación es únicamente por ese tribunal porque es la única autoridad competente para tener conocimiento sobre las materias propias de la responsabilidad de crianza. Y estamos contentos en saber que ambos progenitores tienen potestades para la elección de la residencia de los hijos. Entonces, si estamos hablando, entiéndase esta explicación muy sucinta para no pasar de largo, en materia de responsabilidad de crianza, ¿qué tipo de causas pueden llevarse por los tribunales de protección? Estamos hablando que por los tribunales de protección se lleva todas las materias en las cuales se pueda discutir o no, en este caso la representación, la custodia, se pueda discutir en lo que tiene que ver con la religión, se puede discutir cuál ha de ser el colegio y cuál ha de ser la residencia. Entonces, parte de lo que expliqué en la última oportunidad refería de que la residencia tiene que ser decidida por ambos progenitores. Y aquí nos ocupa el live básicamente lo que tiene que ver con las salidas fuera de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, cualquier cambio de residencia, incluso a lo interno de la República, tienen que estar de acuerdo a ambos progenitores. Eso no se puede decidir unilateralmente por uno de ellos. Entonces, si fuese que, por ejemplo, una persona vive en Barquisimeto y repentinamente quien detenta la custodia, el progenitor que detente la custodia, decide por una cuestión de carácter laboral o de otra índole, marcharse de Barquisimeto en Valencia, tiene que estar autorizado por el progenitor no custodio, porque ese cambio fundamental en la vida, en la rutina del hijo, donde le cambia el sistema
digamos, a dónde va a ir a la escuela, con quién va a interactuar socialmente, y no va a tener, por ejemplo, contacto directo y permanente con su progenitor no custodio. A su vez, le modifica sus interacciones familiares con la familia extendida del progenitor no conviviente, que no convive, que no tiene la custodia, y además todo lo que es su sistema de amistades, de rutinas diarias. Entonces, al haber esta modificación, si el progenitor no custodio no autoriza, tiene la posibilidad de pedir una medida de arraigo. Esto es en materia de un cambio de residencia internacional a lo interno, nacional, disculpen. En cambio, cuando se trata de un cambio de residencia internacional, si la intencionalidad del progenitor es irse del país para residenciarse, es decir, establecer el asiento principal de los intereses propios como del hijo en otro país, requiere la autorización del progenitor no custodio. Muy importante esta parte porque muchas veces las personas lo consideran que es un tanto complejo o que esa tramitación se volvería engorrosa. Y no es el caso si hay acuerdo de ambos progenitores. Es decir, si basta que ambos manifiesten que hay la necesidad de que, o que es una decisión particular de ambos progenitores de marcharse fuera del país, basta con que ambos presenten el acuerdo y el tribunal homologaría, y solamente basta tener el día del vuelo o el día de que se marcha ese progenitor con su hijo. Estamos hablando de que esto siempre y cuando estuviesen los dos acá, pero esa tramitación se podría hacer si uno de los progenitores está fuera del país y se hace poner en cuenta al tribunal de que efectivamente está de acuerdo con que se marche. En cambio, en autorización de viaje, la autorización de viaje no comporta residenciarse fuera del país. Una autorización de viaje, en principio, debería de estar con un lapso no mayor de 3 meses fuera del país. Y esta temporalidad, es decir, este espacio corto de tiempo, únicamente puede establecerse no como una estadía, no como una residencia, sino como una estadía temporal. Esa estadía temporal, estamos hablando que se trata de que tengo una morada temporal, no hay el asiento principal de los intereses, porque únicamente el interés de este viaje comporta realizar un viaje de turismo, de deporte, de alguna actividad en particular que ha permitido que yo pueda marcharme del país, para lo cual también se requiere autorización del otro progenitor. Sin embargo, cuando ambos están dentro del país y ambos manifiestan su conformidad, pueden tramitarlo por las notarías del país. Sin embargo, si los dos no están en el país, en la mayoría de los casos, si no es que hay un documento apostillado que esté fuera, lo autorice que se pueda tramitar por notaría, tendrían que acudir al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Para ambas causas, estoy hablando de cambio de residencia internacional y autorización de viaje, si hay contención, es decir, el progenitor que no se va a marchar con el hijo, es decir, el progenitor que va a quedar atrás, que va a quedar en Venezuela, no presenta su conformidad, entonces tocará realizar una demanda, sea una reforma permanente por el país, sería una demanda de cambio de residencia internacional, es decir, responsabilidad de crianza en la ¿me oye? Ajá. Hice pausa porque, ok, bueno, entonces si el viaje tiene únicamente el propósito. Ok, reanudo. Sí, bueno, una sola persona dice que no se escucha, sí, varios dicen se oye mal. No sé hasta qué parte pudieron escuchar la audiencia. No sé hasta qué parte pudo escuchar la audiencia, pero se oye mal. Ya, déjeme ver si entonces. Yo, se fue nuevamente la conexión.
Volvió por ahí, dice el doctor Calanche. Congelada del doctor Víctor No se y después escuchó. si me están oyendo. Ok. Ya va. Dices, ¿Me por aquí oyen? dicen se ve mal, se escucha. Ahora creo que sí le escuchamos, doctora. Bueno, yo le escucho. Intentemos nuevamente. Dice, ¿puede En este repetir? momento me están oyendo, por favor, para que estoy viendo lo que están colocando en el... Ahora sí yo le escucho. Ahora sí yo le escucho. No sé si la audiencia puede escuchar. De todas maneras, doctora, por aquí nos dice Emily Street Sánchez, ¿puede repetir la parte en la que uno de los padres no está de acuerdo con el cambio de residencia? Veo aquí en Ok, el chat que hace otra persona la misma pregunta. Parece que ahí fue donde quedaron. ok. En este momento, ¿oyen? Sí, en Ok, este momento yo perfecto. escucho. Bueno, La audiencia si hay un nos punto escucha y si no nos escucha nos puede ir informando. ok. Hay un punto coincidente entre el cambio de residencia internacional y la autorización de viaje. Y en específico es cuando no converge la voluntad del otro progenitor, es decir, el que se va a quedar en el país, en autorizar, sea el viaje, que estamos hablando siempre en condiciones de temporalidad, con un propósito de turismo, de deporte, de participar en alguna actividad de carácter académico, arte o deporte. Entonces, estamos hablando, y en el caso del cambio de residencia, que implica y comporta residenciarse de forma permanente fuera del país, cuando no converge la voluntad del otro progenitor, necesariamente debe demandarse. Y en el caso de la demanda para residenciarse de forma permanente, estamos hablando que es una demanda de responsabilidad de crianza para el elemento en específico de residencia fuera del país. En este caso, así como cuando se pretende la autorización de viaje y no converge la voluntad del otro progenitor, entonces igualmente hay que demandar al progenitor que no quiere, digamos, autorizar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la autoridad competente? La autoridad competente es el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y se demanda, entra e ingresa por el procedimiento ordinario que en aquella oportunidad les explicaba, que tiene 3 fases procesales: la mediación, muy importante y fundamental, porque si la mediación, la actividad del juez, incluso del apoyo de los abogados de cada una de las partes es efectivo, quizás pueda lograrse ese acuerdo que no se logró extrajudicialmente, se pueda lograr intrajudicial en este procedimiento, se llame cuando se trata de la autorización de viaje o del cambio de residencia internacional. Entonces, si al cabo de las sesiones en específico que están destinadas a lograr un acuerdo en el tiempo estimado para ello no se logra el acuerdo, entonces entra a la audiencia preliminar de sustanciación, donde ambas partes tienen que promover las pruebas que den cuenta de forma justificada por qué yo me quiero residenciar fuera del país junto a mi hijo, y en el otro caso, por qué no autorizo. Y allí está la dinámica fundamental, parte de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que hablaba de que sea de forma justificada, que se mantenga la calidad de vida del hijo fuera del país, que no se trate de un proyecto individual, sino que favorezca o atienda al interés superior del niño, o por el contrario, si se trata del que se está oponiendo, que esta oposición a que se marche no represente algo que esté injustificado y que realmente la persona que se está oponiendo sea alguien activo en la responsabilidad de crianza, porque muchas ocasiones ocurre de progenitores que no participan en la crianza, no proveen de manutención, no tienen una interacción frecuente, es decir, no participan de la vida del hijo y aún así se niegan a otorgar el cambio de residencia internacional. Estoy hablando de que esto es cuando se traba la litis, cada cual tendrá la oportunidad de promover pruebas que den cuenta de la posición procesal de cada uno de los dos, y es el juez de mérito en la audiencia
oral de juicio, donde entra el conocimiento de todo este acervo probatorio para emitir la sentencia de fondo, donde si se trata de un cambio de residencia internacional, declara lugar o sin lugar ese cambio de residencia. Si lo declara a lugar, entonces autoriza que ese niño pueda viajar junto a ese progenitor fuera del país en la fecha estipulada para tal propósito. Y si se trata de una autorización de viaje, la indicación de que se autoriza el viaje con el ánimo de que vaya en tal fecha y retorne en tal oportunidad. Entonces, básicamente las diferencias fundamentales es el ánimo del progenitor que va a viajar con el niño. Si estamos hablando que el ánimo es quedarse de forma permanente para hacer vida biopsicosocial legal en ese país receptor, entonces lo que tiene que tramitar es un cambio de residencia internacional. Y si por el contrario se trata de que voy a viajar para visitar a un familiar, para hacer turismo, para hacer una reunión, para participar de alguna actividad en un espacio de tiempo determinado, es decir, con fecha cierta de ida y retorno, va a ser una simple estadía temporal. Entonces estamos hablando de que lo que se debe tramitar es una autorización de viaje. Maravilloso, doctora. Yo me encuentro realmente sorprendido y por supuesto complacido de sus habilidades pedagógicas, y supongo que toda nuestra audiencia también, porque la capacidad para explicar este tema y para aclarar las dudas es realmente increíble, es maravillosa. Por eso los invitamos, amigos, a que participen activamente y formulen todas sus dudas. Aquí teníamos varias dudas. En el momento que se la conexión, el doctora lograba ver una duda de alguien que la planteaba por la barra de comentarios, pero se escapó entre todos los mensajes que decían sí escucho, sí escucho. Por eso, amigos, es importante que formalicen sus dudas a través del icono de preguntas. Sin embargo, doctora, la pregunta rezaba o iba de la siguiente manera: si los padres están fuera del país y la abuela se encuentra con el niño dentro del país, ¿cómo tramitan esa solicitud o cómo se hace el permiso de viaje? Por ahí iba la pregunta de la persona. Ok. Si la abuela tiene la representación legalmente establecida, es decir, tiene la colocación familiar, ella está habilitada y tiene legitimidad para poder solicitar en nombre de ese nieto la autorización de viaje, pero debe reposar en esa solicitud la conformidad de ambos progenitores. Más allá de que tiene que manifestarse allí que hay la conformidad de ellos. Estamos hablando de que en cierta forma, aun y cuando se tenga la representación legal, tiene que existir el hecho de que la colocación familiar, estamos hablando de que es familia sustituta, y esto es de carácter siempre temporal o provisional, esa medida. Es decir, en modo alguno se puede considerar de que los progenitores están privados de la patria potestad. Ellos siguen teniendo incólume los elementos para los efectos de una decisión que pueda ser trascendente en la vida del hijo. Entonces esto es muy importante por allí. En ocasiones, y quiero hacer hincapié cuando se trata de una persona, una abuela que es lo más común, porque lo que hablábamos en la última oportunidad, de que se deja a cargo de los abuelos, pero no se le deja la documentación adecuada, o como ocurría con cierta frecuencia de que se hacían esta serie de poderes que ya no están permitidos. Entonces realmente no hay representación legal. Lo prudente en este caso se trata de que el progenitor que esté fuera del país o ambos pueda, por lo menos uno, darle poder a un abogado para que represente en el procedimiento de autorización de viaje a ese progenitor, y a su vez se pueda verificar la conformidad del otro progenitor en el procedimiento de autorización de viaje. Lo común y ordinario en vista de las últimas resoluciones donde está permitida la notificación electrónica es que el otro progenitor, que también puede que esté fuera del país, se le va a notificar electrónicamente y va a participar en la audiencia de mediación para los efectos de corroborar su voluntad mediante videollamada por la aplicación de WhatsApp. Es lo común que está ocurriendo y está ya permitido por medio de resoluciones para poder dar, digamos, solución a esta serie de casos que se han vuelto comunes
en la jurisdicción de protección de niños, niñas y adolescentes. Maravilloso, doctora. Muchísimas gracias por aclarar la duda. Por acá no se han hecho esperar los comentarios, doctora, suscribiendo las palabras de excelente la disertación, excelente la capacidad pedagógica de la doctora. Muchísima gente contenta y complacida con sus explicaciones del día de hoy. Por acá nos pregunta Leox G56. ¿Qué autorización de viaje al exterior se puede realizar por notaría? La común, que ambos progenitores se encuentren dentro del país y acuden ambos a manifestar la voluntad por la notaría. No hay ningún problema, están ambos presentes, eso está permitido. Y el otro tiene que ver con, de hecho hay un formulario en específico para tal propósito, está exonerado de cualquier arancel y basta con reunir los requisitos, fotografía, toda la documentación de pasaporte, de pasaje, las visas, y eso va anexo del contenido notarial. Y el otro elemento es que se cuente con la manifestación de voluntad del otro progenitor que quizás esté fuera del país por medio de documento que debe estar debidamente legalizado y apostillado para que pueda ser aceptado por la notaría. En el entendido que hay particularidades que muchas veces no puede cubrir el órgano administrativo y que por alguna dificultad de carácter técnico, como ocurre en ocasiones que no está, hay un elemento del pasaporte o algo que quizás el sistema no acepte, entonces si se presenta alguna particularidad, y digo particularidad porque en ocasiones es algo que es imprevisto, entonces debe ser tramitado por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y en el caso de que ambos estén de acuerdo, siempre será un acuerdo y hay una homologación de ese acuerdo. Ya no estamos hablando, independientemente de que pueda ser aceptado en el sistema Iuris 2000, el sistema propio, cuando se ingresa en la unidad receptora y de distribución de documentos, se le pueda dar la nomenclatura de demanda, basta con que el otro presente la conformidad o incluso esté anexado allí el documento apropiado para que simplemente se le dé la homologación, más allá de que quizás no esté bajo la nomenclatura de H, que es la homologación. Pero eso no tiene ningún tipo de incidencia porque lo importante es la determinación o el pronunciamiento del tribunal que le da el visto bueno, permite el viaje de forma tranquila. Excelente, doctora. Por acá nos dice un comentario el usuario ABR Bienes Raíces. Muchas gracias por permitir recibir sus conocimientos, doctora. Mis felicitaciones. Gracias. Nos pregunta por acá también astroanalista, nuestro amigo Darwin. Doctora, caso siguiente. Padres divorciados y de acuerdo. Uno de ellos en Estados Unidos, el otro, la madre, en Venezuela, con un hijo adolescente. De ambos en Venezuela. ¿Cómo hacen para el cambio de residencia a Estados Unidos? Ok. En el caso de quien se encuentre presente en Venezuela, tiene que realizar la demanda, y si quiere, digamos, que esto salga mucho más rápido, basta que el progenitor que se encuentra en Estados Unidos acredite su conformidad mediante una manifestación de voluntad que le envía a abogado de su confianza para que éste anexe o adicione a la solicitud que efectuó mamá para que se homologue. Entonces lo que debe hacer es reenviar el documento. En este caso tendría que ser un poder donde le dé facultades a su abogado para actuar en ese procedimiento, es decir, un poder especial para ese cambio de residencia que ya solicitó esa mamá que está en Venezuela, y a su vez recoger la manifestación de voluntad de él, donde él presenta su conformidad, donde dice, efectivamente, estoy de acuerdo con el cambio de residencia, y es muy importante esto. Cuando yo manifiesto estoy de acuerdo con el cambio de residencia, tengo que indicar, por eso el solicitante tiene que decir dónde se va a residenciar, tiene que indicar, estoy de acuerdo que mi hijo se residencie, por decir algún ejemplo, en el Reino de España, en tal dirección, que es en Andalucía, en tal lugar, va a estudiar en tal lugar y va a pasar esto. Ya yo les dije que todo cambio de residencia internacional, sea que se presente una demanda,
Si es una demanda, yo tengo que poner cuáles son mis propuestas para las instituciones familiares. Estoy demandando al otro progenitor y entonces estoy proponiendo que si yo me marcho, ese progenitor va a contar con estos espacios de tiempo en la convivencia familiar para compartir con el hijo. Y no estoy hablando nada más de que pueda ser determinado allí todo lo que tiene que ver con una interacción telemática, el padre que se queda y el hijo que se marcha, sino también en qué momentos del año podrían compartir de forma presencial, es decir, que ese progenitor pueda reunirse con ese hijo en ese país destino y a su vez ese hijo pueda venir quizás en las vacaciones o en las navidades a compartir con el progenitor, que es el progenitor no custodio, pero que también se quedó atrás. Entonces esto es muy importante y a su vez también que el que se queda, es decir, que no está detentando la custodia y que no se va a encontrar en el mismo país destino porque se está quedando en Venezuela. Y ojo, estoy dando el ejemplo como básico, o puede ocurrir que en el interín de estas cuestiones pueda que ambos estén residenciados fuera del país, ambos progenitores. Esto no quiere decir que haya la limitación de que se pueda establecer una convivencia familiar internacional para ese progenitor que en principio se quedó en Venezuela, pero que quizás en el camino pueda cambiar de residencia, mamá con el hijo en España y el otro progenitor, por decir algo, en Argentina. Entonces, esto tiene que estar bien determinado. Y hay una cosa muy importante que yo creo que les hice referencia. El hecho de residenciarse de forma permanente fuera del país tiene que estar debidamente autorizado. Porque si no, si por alguna razón se marcha y no fue por los caminos regulares, como se trata del cambio de residencia internacional, que es la única fórmula para este propósito, es decir, y la única autoridad es el Tribunal de Protección, si no se logra esto de esta manera, estamos hablando de que estoy incurriendo en situaciones que pueden dar cabida a la solicitud de una restitución internacional. Y esto es una figura jurídica de derecho internacional privado regulada en el Convenio Internacional de Sustracción de Niños, Niñas y Adolescentes de la Haya. Entonces, es muy importante esto porque él les explicaba que básicamente hay tres formas de que pueda operar los supuestos para que pueda darse esa restitución internacional. Estamos hablando en primer lugar que me voy sin autorización del progenitor, de alguna manera me fui por trocha, por algún lado, sin que pueda hacer la verificación la autoridad migratoria de salida, entonces no tengo la autorización del otro progenitor. O tengo un documento forjado con ese propósito, es decir, un cambio de residencia internacional que no fue emitido por la autoridad competente para tal propósito, sino que es un documento elaborado de forma, digamos, privada, haciendo los visos de estamos hablando del uso de un documento falso, el uso de un documento inexistente. Y de una u otra manera es acogido y aceptado por la autoridad migratoria porque no están al cabo de saber que se trata de un documento que no es emitido por una autoridad judicial adecuada. Y el otro elemento, o la otra condición, es que se marche con un documento que sí es verdadero, que sí está emitido por una autoridad competente, pero cuyo documento no autorizó el cambio de residencia internacional. Y ahí está entrando todo lo que tiene que ver cuando yo me voy con una autorización de viaje, pero me quedé. O sea, el progenitor que se quedó autorizó que vaya y vuelva, pero no autorizó que se quede. Entonces, al autorizar una ida y un retorno y no autorizar que se quede, cuando yo me quedo, estoy haciéndole fraude al progenitor que se quedó, ¿ok? Porque él no autorizó que te quedaras. O estoy usando una declaración unilateral de la patria potestad, declaración unilateral de la patria potestad que no comporta o no quiere decir que el progenitor que no es conviviente y que extraordinariamente ha ocurrido de que sea al contrario el que se va, pero estoy suspendido en el ejercicio de la patria potestad, pero no he perdido la patria potestad. Esto es de carácter temporal. Con un documento de carácter temporal que me está habilitando para tomar decisiones respecto de mi hijo, yo no estoy autorizado para marcharme de forma permanente fuera del país. Entonces,
Yo puedo viajar con una declaración unilateral de la patria potestad, pero un viaje de turismo, voy y vuelvo. Pero si con esa unilateral me quedo y no estoy autorizado por el otro progenitor, puede incurrir en los elementos propios de la restitución de custodia. Ocurre también que con bueno, esto se trata de los documentos forjados o falsos, que por ejemplo presenta un acta de defunción diciendo que el progenitor que se queda, que en la realidad existe, que vive, y estoy presentando de que no existe, que murió. Entonces, evidentemente, si murió no hay la exigibilidad porque para el difunto hay una extinción de la patria potestad. Y como no es el caso, que no se trata de una persona que falleció, sino que es un documento alterado e inexistente, entonces también se está incurriendo en el supuesto. Estos son los elementos doctrinarios, porque básicamente el convenio regula todo lo que tiene que ver con el procedimiento y a su vez hay unos lineamientos erigidos por la sala plena donde establece la sumariedad, lo pequeño o lo que tiene que haber una reducción sustancial de todos los lapsos del procedimiento para la restitución internacional. Muy importante porque si el progenitor se entera del fraude, es decir, se entera de que el hijo fue sustraído del país sin su autorización, este progenitor está habilitado para acudir a la autoridad central a solicitar la restitución internacional. La autoridad central es una oficina destinada al conocimiento de estas actividades que tiene vinculación con todo lo que a nivel de derecho internacional privado y depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es el que tramitaría todo lo concerniente a la restitución internacional. Es la autoridad que tiene vinculación con la autoridad central del país destino y que a su vez podrá intervenir a los efectos del procedimiento judicial que se va a llevar a cabo en el país destino. Entiéndase que el hijo que es sustraído, por ejemplo, va para Italia, yo pido la restitución internacional por la autoridad central en Caracas, la tramitación del procedimiento Se congeló, sí, se congeló. Se pausó. Doctora, ¿nos escucha? Digo entonces, cuando estamos hablando Sí, sí. el tribunal que ha de conocer de la restitución internacional de un niño sustraído de Venezuela, yo acudo, presento mi solicitud ante la oficina de la autoridad central única sede en Caracas y esta autoridad central se pondrá en contacto con la autoridad central en el país donde se encuentra el niño. Y después de ello, ellos se asignan hacia el tribunal de igual competente en materia de niños, específicamente el tribunal de familia, Parece de protección de niños, de ese país donde se encuentra el niño. Y allí empieza un doctora, proceso parece judicial. que se fue el audio. Doctora, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Aquí dicen que no se escucha bien, parece que se fue el audio nuevamente. Se oye como, bueno, pues, queridos amigos, estamos en vivo, problemas técnicos que se presentan con la conexión. ¿Me está oyendo? En este momento me oyen. Sí, se escucha. Bueno, yo la escucho. La audiencia, por favor, nos puede decir si nos escuchan. Por acá dice, está pausado.
Hay problemas de conexión, sí, nos dice la doctora Bastos, no se escucha, dicen por acá nuevamente. Bueno, amigos, tengamos paciencia, particularidades de transmitir en vivo y pues vicisitudes que se nos presentan respecto a la señal que todos muy bien conocemos. Indíquenos, por favor, si nos escuchan nuevamente, doctora. Intentémoslo de nuevo. Ok, bueno, me están oyendo, usted me oye, Víctor. Entrecortado, entrecortado. Permítame ver si... Va y viene. Sí, caramba, problemas de interferencia. Se fue el audio, dice nuevamente por acá el doctor Calanche. Se escucha entrecortado. Pedimos disculpas nuevamente, queridos amigos y seguidores del programa Zona Legal. Como les decía, pues vicisitudes y problemas que se nos presentan referido a la señal. Es muy bien conocido por todos que este problema es bastante fuerte acá en todo el territorio nacional. Bueno, en este momento me oyen, para retomar, ¿me pueden indicar si me oyen? Ahora se escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, retomo. Entonces, el tribunal que ha de conocer de la restitución internacional siempre será el tribunal del país destino donde se encuentre el niño sustraído. Y este tribunal tiene que ser un tribunal de competente en materia de niños, niñas y adolescentes, se llame tribunal de familia o de cualquier modalidad. Ese tribunal llevará el procedimiento por el procedimiento prácticamente uniforme en todo lo que tiene conforme al convenio internacional y se le puede hasta incluso designar al papá que sustrajo un defensor público y al papá que está pidiendo la restitución internacional igualmente de defensor público, como cualquiera de ambos puede designar abogado de su confianza. Esto es muy importante que se conozca porque estamos hablando de que se está habilitado para ese propósito una vez que me entero del fraude o de la sustracción. Y en este sentido es muy prudente saber que yo les hablé de lo que es la diferencia de residencia y todo aquello. Bueno, cuando estamos hablando de que alguien se residencia fuera del país conforme al derecho internacional privado, así el otro progenitor no haya autorizado, tácitamente, una vez que se supera un año de estadía fuera del país, se considera que hay residencia. Entonces, de una u otra manera, si yo no lo intento, la restitución internacional en ese año, desde que se marcha, se considera que tácitamente aceptó. Eso es lo que al menos ha dicho la doctrina en términos generales, salvo alguna apreciación en contrario que establezca o que se modifique al menos este criterio. Esto no quiere decir que se perdieron todos los derechos. Si alguien sustrae a un niño, se supera el año, ya es una residencia fuera del país, conforme al mismo tratado internacional hay la posibilidad de solicitar el régimen de convivencia internacional de forma autónoma, conforme al tratado internacional y con la tramitación similar al procedimiento que les acabo de explicar de restitución internacional acudiendo a la autoridad central. Esto no quiere decir que yo tenga cerrada la posibilidad de solicitar el régimen de convivencia internacional por ante el Tribunal de Protección competente, entendiendo que hasta que no se materialice formalmente una restitución en los términos efectuados o que de una u otra manera no haya la convergencia de la declaratoria de residencia en el exterior, sigue habiendo competencia por parte del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. De hecho, es uno de los literales del parágrafo primero del artículo 177. Es muy importante que se conozca esto. Yo puedo demandar el régimen de convivencia internacional en el entendido de que incluso en ocasiones, que esto siempre recomiendo a los abogados, parte de los elementos propios de poder constituir o mantener una competencia de los tribunales en Venezuela, en los acuerdos se establezca de que mantienen o reconocen como tribunal competente desde el punto de vista de derecho internacional privado a los tribunales de la República de origen para cualquier
dificultad, controversia, algún problema que se suscite en lo que tiene que ver con las instituciones familiares. Este es un elemento muy importante que debe ser conocido por la generalidad de las personas. Muy bien, muy bien. Por acá nos pregunta también Red JC26. Ya, es como una pregunta compuesta. La primera parte dice así: padre y madre que se encuentran en Venezuela pueden emitir permiso de viaje a un menor que viajará. Sí, el niño puede viajar acompañado de padres, va. acompañado de un familiar que autoricen ambos padres, como también puede viajar solo en compañía, con autorización en compañía de la tripulación de vuelo. Es que era una pregunta compuesta, decía que viajará con un tercero no familiar, es decir, un amigo, comadre, padrino, etcétera. Sí, sí se puede, si ambos progenitores lo autorizan, por supuesto. Ok, tenemos varias preguntas que coinciden, doctora, no sé si las tiene a la mano o las recuerda, si pueden repetir o indicar los datos de la sentencia que se dijeron en el programa pasado. Ok, en materia de autorización de viaje, las tengo anotadas aquí porque siempre hay la inquietud. Está la sentencia número 736 del 25 de octubre del 2017 de la Sala Constitucional, cuya ponencia fue del magistrado Juan José Mendoza Hover, y prácticamente dice que todo juez debe explicar en su motiva de forma sucinta la relación de los hechos y del derecho para justificar su decisión. Esto es muy importante porque, bueno, prácticamente les estoy diciendo un tips, pero si ustedes revisan el contenido, la hilvanación de ideas, del razonamiento jurídico que efectúa y que establece este criterio la sala, es fundamental a los efectos de realizar cualquier defensa, sea de una posición jurídica como de la otra. Tenemos también la sentencia, estamos hablando del 10 de julio del 2014, expediente 10-1063, y esto habla con ponencia del magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez de la Sala de Casación Social, y en específico habla de las autorizaciones de viaje fuera del país o al exterior de forma abierta. Cuando hablo de forma abierta, yo les hablé de la posibilidad de que en una sola autorización confluyan varios viajes o se autorice varios viajes que estén unidos linealmente por un mismo propósito o una misma situación jurídica. Y en este caso estoy hablando de que, por ejemplo, la persona vaya a viajar para un tratamiento médico fuera del país, y estamos hablando de que ya existe la programación para tales propósitos y se sabe cuáles oportunidades debe acudir, entonces no puede estar, si va a viajar 4 veces en el año, pidiendo en cada ocasión una autorización de viaje. En una misma autorización puede autorizarse cada una de esas oportunidades donde ya está establecido la fecha de ida como del retorno. O puede ser porque está realizando un estudio académico en Venezuela, por ejemplo, un adolescente que está estudiando programación. ¿Me oye? Parece que se fue. Sí, es que me entró una llamada, disculpe. Parece que se fue. Entonces, ok, adelante. Bueno, por ejemplo, el ejemplo que les daba de un adolescente que está estudiando programación, ve sus clases de forma online y requiere viajar en unas cuantas oportunidades para recibir clases o pasantías o algún entrenamiento o formación en ese país en varias oportunidades. Como ya son una planificación propia de la programación académica, basta de que se presente cuáles son esos elementos, en qué oportunidad van a ir. ¿Cuáles son los elementos? Me refiero al justicia propio que une a todos esos viajes. Estamos hablando de cumplir con la actividad académica o formativa en esos momentos o en esas fechas, y en un solo viaje pueden converger todas estas, y también la posibilidad, por ejemplo, no solamente recibir, estoy colocando tan solo ejemplos, porque
Si hay un punto de encuentro, un punto común entre varios viajes, estamos hablando de que va a existir el matrimonio de un familiar en tal país, ok. A su vez también va a haber una actividad tal en tal país y ya son fechas ciertas. Y estamos hablando de que todas tienen que ver o están vinculadas, por ejemplo, con la convivencia familiar extendida hacia la familia. Esos progenitores simplemente pueden llegar a un acuerdo de que en una misma autorización puedan estar todas estas oportunidades o todas estas fechas autorizadas sin necesidad de que a lo largo de un año esté solicitando 4 o 5. Estoy en la actividad académica conectada, no lo voy a atender, por favor. Vale, ok. Parece que se fue nuevamente la conexión. Esperemos que... No, atendí la llamada diciéndole que no insistiera con la llamada por ahora, porque los estoy atendiendo ustedes. Entonces, disculpen de verdad para reanudar y que no haya nuevamente interrupciones, porque si no, quizás hubiese sido insistente en sostener la llamada. Esto estamos hablando de Muy bien. las que tienen que ver con autorización de viaje. Ahora las que tienen que ver con cambio de residencia internacional, estamos hablando de un amparo emitido en la sentencia número 0042, expediente 18-0533 del 27 de febrero del 2019, Sala Constitucional, donde indica que parte de los elementos que deben ser corroborados es que haya calidad de vida, que haya continuidad en el contacto entre el progenitor y el niño, que se constituyan todos los elementos donde se garantice la manutención. Entonces tienen que confluir todas estas situaciones como para que pueda prosperar el cambio de residencia internacional. Y después tenemos otra decisión que fue un control de legalidad por la Sala de Casación Social, ponencia de la doctora Carmen Elvigia Porras de Roa, expediente AA60S 2012-1772 del 26 de febrero del 2014, donde habla de que las probanzas que se deben aportar por el progenitor que en tal caso se está poniendo tienen que formalizar o justificar, o mejor dicho, sus probanzas tienen que demostrar que es de forma justificada su oposición. Entonces, al leer ambas sentencias, podemos dar cuenta de cuándo puede prosperar o cuándo estamos hablando de que se da un cambio de residencia internacional para que se declare al lugar desde el punto de vista de las probanzas que tienen que llevar al proceso, como también la valoración, por ejemplo, de aquel que se opone y que en definitiva no justifica por qué se opone aun y cuando no es un progenitor activo en la crianza del hijo. Entonces es bueno que al leer ambas podemos establecer criterios respecto de cuándo ha de prosperar y cuándo no. Y la otra, que bueno, esta es una decisión de más reciente data, esto no es de cambio de residencia internacional, sino trata de autorización de viaje y se trata de la sentencia número 0356, expediente 18-495, cuya ponente fue la magistrada Marjorie Calderón Guerrero, y es del 17 de septiembre del 2019 en un recurso de control de legalidad donde se giraron unos lineamientos, y lineamientos que en definitiva los tribunales de la República por, digamos, práctica jurídica los venían, digamos, aplicando, pero que se formalicen estos lineamientos de actuación procesal respecto de las autorizaciones de viaje al exterior de niños, niñas y adolescentes. Parte de las indicaciones es que todo juez debe garantizar que se efectúe el viaje, que ese viaje esté garantizado el retorno, de que hayan fórmulas para corroborar, cosa que ocurría antes, siempre se colocaba una escucha del niño al retorno para corroborar que efectivamente fue reingresado al país a la fecha en que se autorizó el retorno, y a su vez
digamos, conforme a la probidad, a los principios de la conducta procesal que deben desplegar partes y abogados dentro del proceso, de que independientemente de que el juez no fije un acto para tal propósito de corroboración, puedan poner en cuenta al juez al retorno que se dio cumplimiento de ese retorno. Si por alguna razón no hay retorno de ese progenitor con el niño al país, inmediatamente el juez debe oficiar a la autoridad del SAIME para verificar migratoriamente si hubo ese reingreso o no, ordenar, por ejemplo, la posibilidad del desacato y a su vez poder instar que se abra la solicitud de restitución internacional. Eso es parte de los lineamientos que es muy importante que todos puedan conocer y revisar. Y bueno, esas son las jurisprudencias de las que mencioné el día de hace 2 días en el live que, bueno, no, lamentándolo mucho, no quedó allí colgado en la cuenta del escritorio jurídico. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, excelente, doctora. Creo que tenemos acá otra pregunta, claro. No vamos a poder responderles todas por cuestiones de tiempo. Sin embargo, nos queda una pregunta acá dentro del tiempo de nuestra amiga ABR Bienes Raíces. Es una pregunta compuesta. Dice, ¿el poder de ambos padres presentes en notaría cubre todas las expectativas? ¿Cubre todas las expectativas? ¿O tendrán que ir al tribunal de Logna para constatar cualquier falla del poder? Estamos hablando de que no entiendo si se trata de una pregunta que tenga que ver con un cambio de residencia o con una autorización de viaje. Generalmente, cuando se trata de autorización de viaje, tienen que estar cubiertos todos los elementos donde se pueda verificar la voluntad del progenitor que autoriza, con fecha cierta, con incluso indicación de cuáles son los vuelos, cuál es la oportunidad, todo esto si se trata de una autorización de viaje, que es lo único para lo que es competente una notaría. Entiendo que ¿cuáles son los elementos que deben estar cubiertos para que pueda prosperar por notaría? Estamos hablando de que esté manifestada directamente la voluntad cierta de que estoy autorizando el viaje, la indicación de las fechas de ida y retorno, que estén los elementos propios de documentación migratoria, como son los pasaportes y las visas, y que exista el pasaje de avión o de expedido por una empresa que tenga esta tramitación a nivel terrestre con la ida y el retorno. Es decir, tengo que tener ambos pasajes. Pasa muchas veces que la persona, yo tengo el pasaje de ida, pero no me han podido dar el pasaje de retorno, entendiendo estos vuelos que están saliendo actuales por tema COVID, pandemia, donde solamente están saliendo algunos vuelos para algunos países de carácter humanitario, pues en este caso no puede prosperar una autorización de viaje porque siempre tiene que existir el pasaje de retorno. Excelente, doctora. Queridos amigos, no va a dar tiempo de responder todas las dudas. Así como el tiempo en televisión es corto, el tiempo en Instagram también es muy corto. Y bueno, todos tenemos cosas que hacer y por supuesto tratamos de responder la totalidad de las dudas. Sin embargo, quedamos todos en la orden. Doctora, ¿a través de qué medios, qué redes podemos conseguirlas? Y por supuesto, nuestros lividentes, ¿dónde la pueden conseguir? Ok, precisamente por Instagram pueden buscar mi cuenta, estoy disponible por allí. Una, para que los invito a que formen parte de mi comunidad, donde pueden verificar las informaciones que estoy constantemente publicando, los distintos posts, y en definitiva puedan alimentarse de todo esto que tiene que ver con la materia de protección de niños, niñas y adolescentes. A su vez, el medio también adecuado para contactarme para cualquier asistencia, representación o cualquier asesoría de carácter jurídico, porque, bueno, evidentemente soy abogado en libre ejercicio,
Y para cualquier inquietud u orientación también estoy disponible, porque la idea es que todos estemos totalmente enterados, empapados, empoderados de cuáles son las fórmulas, no solamente en esta materia que estamos tocando el día de hoy de migración y autorización de viajes, sino cualquier otra que tenga que ver con el derecho de familia y los derechos de la infancia. Excelente, doctora. A nosotros nos pueden conseguir a través de nuestra mensajería interna de la cuenta @calanchesalinas o de nuestro correo electrónico calanchesalinas2020@gmail.com. Quiero invitarlos, amigos, a todos ustedes a nuestra próxima jornada. Una interesante jornada en la actualización de materia condominial que tendremos en el mes de abril y la cual hemos denominado Abril Condominial. Así que ya lo saben, están todos cordialmente invitados que participen en estas jornadas, que formulen sus dudas y por supuesto que se nutran con todos los conocimientos de los maravillosos panelistas que vamos a tener en Abril Condominial. Para empezar Abril Condominial, la semana que viene tendremos al doctor Enrique Herrera Silva. Así que esperen la publicación del flyer general de Abril Condominial, así como todos nuestros panelistas. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy y compartir con usted, querida doctora Isabel. Muchísimas gracias a todos por participar. Un gran abrazo y que tengan todos feliz fin de semana. Gracias a ustedes por haberse conectado y muy agradecida con Calanche y Salinas por haberme hecho partícipe de este mes de Derecho de Familia.